Quería dar la bienvenida a mi compañera, porque ha sido compañera de varios cursos. El primero de coaching, el segundo de programación en lingüística. Fue un curso maravilloso en el que no solo tuve la oportunidad de vivirlo con ella, sino de convivir en una casa maravillosa de una amiga, ¿verdad? Y ella se llama Pilar Martínez Borovio, además de coach, facilitadora, es, como digo, practitioner de PNL y es una gran aventajada y una sabia en todo el tema que tiene que ver con el enneagrama. Creo que os va a contar cositas hoy. Os dejo con Pilar y que la disfrutéis. Venga, hasta ahora. Muchísimas gracias por invertir vuestro tiempo en el día de hoy para estar con nosotros. Gracias a los otros compañeros por poner lo mejor de ellos en el día de hoy también aquí. Y gracias también un poco a todos los que no están, porque de alguna manera los llevamos en nuestro corazón y también están. Bueno, como bien decía Josian, mi nombre es Pilar Martínez Borovio y hoy os quería traer para este mundo del empleo y del emprendimiento y conectado con el coaching, la inteligencia emocional y la PNL, os quería traer unas herramientas muy sencillas. Os quería traer lo que es para mí el camino del emprendimiento. Ese camino en el que podemos estar en una situación iniciándolo, otros quizás ya lo tengan construido y otros quizás necesitan avanzar en ese camino del emprendimiento, ¿no? Y cómo eso que pensamos, sentimos y hacemos lo podemos implementar en nuestra forma de vida y vivir de ello, que es mi caso. Y además esas herramientas interesantísimas porque son muy sencillas. Todo lo que yo traigo, todo lo que más o menos trabajo, son herramientas que podemos implementar en nuestro día a día y que nos las vamos a llevar ya en nuestro maletín de trabajo profesional, pero también personal, porque somos uno y vamos con todo a todas partes, sea el trabajo, sea la familia, sea los amigos, y necesitamos trabajar ese uno. Y las herramientas que yo os voy a traer nos van a servir para ese mundo profesional, en este ámbito en el que estamos en estas jornadas, pero también para vuestro ámbito personal, para ese uno que somos y vamos con ello. Muy bien. Desde toda la vida, pues me ha interesado... Espera, ¿a dónde tengo que...? Bueno, voy a seguir. Desde toda la vida me ha interesado el conocimiento del ser humano. Desde que tengo uso de razón. Me interesaba quién era yo, cuál era mi misión, dónde brillaba, por qué conectaba con unas personas y con otras no. Por favor, ¿alguien me mira este asunto? Y bueno, pues fui formándome, fui acudiendo a talleres, fui conociendo a personas muy interesantes y de alguna manera todo eso lo realizaba en mi tiempo libre. Mi hobby era el desarrollo del ser humano, el conocimiento del ser humano, como lo digo yo. Ese era mi hobby. Y iba construyendo mi vida con otro trabajo. Yo era abogada anteriormente a dedicarme al mundo del coaching de manera profesional. Y de alguna manera, pues mi hobby continuaba. Y un buen día, pues la vida me llevó a cumplir uno de mis sueños. Yo estaba muy contenta con mi vida, todo iba bien, pero tenía un sueño. Bueno, tenía muchos, pero uno es el sueño. Ese en el que me parecía y me resultaba maravilloso el poder realizarlo y sobre todo el descubrirme a mí misma si verdaderamente eso yo que quería para mí era lo que quería. Porque a veces nos imaginamos lo que queremos, bueno, aquella hamaca en el Caribe en el invierno, imagínate 365 días del año en la hamaca del Caribe en el invierno, quizá eso no quieres para ti. O quizá no quieres levantarte cada día y no saber dónde vas a dormir ese día, ¿no? Es un poco que esto va relacionado con ese sueño que yo cumplí. Y ese sueño fue dejarlo todo, mi familia, mi trabajo y el mundo, tal y como lo conocía hasta entonces, esto es que siempre cuento, y marchar sin billete de vuelta. Empezar a viajar por el mundo sin saber cuándo iba a volver. Y vivir en vivo y en directo todo eso que había aprendido en esos talleres, con esos maestros, con esos libros que leía, todo ese mundo que yo había invertido de desarrollo personal como hobby, de repente vivirlo en vivo y en directo durante mucho tiempo.
casi 2 años. ¿Qué pasó? Volvimos de ese viaje porque tuve la gran suerte de realizarlo con el que hoy es mi marido, que hoy no está aquí, pero le mando un saludo para cuando me vea. Y volvimos de ese viaje, pero ese viaje continúa. De repente, a la vuelta pensamos, bueno, ¿qué será lo que yo quiero hacer con este hobby? Que yo lo he podido vivir y lo he podido integrar. Porque a veces, y lo hablábamos hace un momento, a veces creemos que sabemos las cosas porque las entendemos, pero necesitamos hacer esa integración. La integración solo es posible si lo hacemos a través de esos 3 centros de inteligencia de los que os voy a hablar un poco, ¿no? Los 3 centros de inteligencia de todo ser humano, que es nuestra cabeza, que es nuestro corazón y que es nuestro instinto. Hasta que no pasa eso que creemos entender por esos 3 centros y lo integramos a través de la vivencia, no lo tenemos, no lo sabemos, creemos que lo sabemos, ¿no? Yo tenía integrados muchas de esas cosas. Y apareció el coaching. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, porque yo creo que todos somos coach de alguna manera, en nuestras relaciones personales, en nuestra día a día, en nuestra vida, en nuestro trabajo. De alguna manera sí que acompañamos a otros cuando nos cuentan sus historias o nos acompañamos a nosotros mismos cuando nos tambalean las circunstancias, ¿no? Y tenemos determinadas herramientas naturales o otras que hemos visto y copiamos, otras que alguien nos ha enseñado. De alguna manera todos somos coach, ¿vale? Todos somos maestros y todos somos alumnos. Y pasé de ser buscadora, este camino del que hablan los sufís. Os hablo de los sufís pues porque es una sabiduría que está muy enraizada con el eneagrama, que es lo que os hablaré después. Para los sufís hay como 2 caminos antes de llegar a esa iluminación, ¿no? Un primero, que es el buscador. Yo recuerdo, era la búsqueda constantemente, este libro me interesaba, este curso también, me voy a apuntar a esto, voy a conocer a esta persona, buscar. Para ellos es la búsqueda de Dios en todo lo que la vida contiene. Y cuando de repente haces esa integración y conectas con tu verdadera esencia, empieza el camino del aprendiz. Y en este momento, el aprendiz, ¿qué es lo que ve? Es Dios el que se manifiesta y el que constantemente le está mandando mensajes. Ya no tienes que buscar. Ya se acabó la búsqueda. Y ahí es donde estamos. Aquí estoy en el Salar de Uyuni, en Bolivia, un sitio fantástico que yo nunca creí que podría visitar ni que podría conocer. Ahí va. ¿Y cuándo se hace esa conexión? Cuando se hace esa conexión entre el ser humano que somos, porque yo creo que la primera misión que tenemos cuando llegamos a este mundo es aprender a ser seres humanos. Cuando hacemos la conexión entre ese aprendizaje de ser humano y de la verdadera esencia que está detrás, que está dentro de nosotros, cuando hacemos esa conexión es cuando brillamos. Y es cuando somos los mejores, en excelencia, allá donde estemos, nuestra tarea profesional, nuestra tarea personal, nuestra tarea familiar. Y es ir con eso a todas partes, sea lo que sea que hagamos, ¿vale? He querido traer este discurso porque me parece alucinante. ¿Cuál es el mayor miedo? Uno de los mayores miedos. Pues unos me diréis, pues es que, pues que no tengo los conocimientos necesarios para ponerme a trabajar de eso que me gusta. O es que pues todo el mundo me está diciendo que no, que me estoy equivocando. Vale, realmente los miedos, el mayor miedo de todos es este. El que nos trae Nelson Mandela, nos lo trajo en 1994 en un discurso que hizo cuando le eligieron presidente de Sudáfrica. Dice, atención, nuestro mayor miedo no es de ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es de ser inmensamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Es nuestra luz, no nuestra sombra, lo que más nos asusta. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, maravilloso, talentoso, fabuloso? Más realmente, ¿quién eres tú para no serlo? De nada sirve al mundo que te hagas pequeño. No hay nada de especial en hacerte pequeño para que otras personas no se sientan inseguras en tu presencia. Nacimos para irradiar la gloria de la vida y de la luz, como los niños hacen. Nacimos para manifestar la esencia divina que está dentro de nosotros. Y no solamente en alguno de nosotros, está en todos nosotros. Todos. En la medida en que dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para que hagan lo mismo.
cuando somos liberados de nuestro propio miedo, nuestra presencia, naturalmente, libera a los demás. Ese es el brillo. Ese es el brillo que busco y que buscamos con estas pequeñas herramientas que os voy a traer. Vale. ¿Cómo unimos nuestra luz, una vez que hemos hecho esa conexión, a nuestro camino del emprendimiento? Bueno, pues yo descubrí esas tres listas que os voy a plantear, descubrí que lo que me apasionaba, lo que sabía hacer y en lo que era buena y además lo que conocía en profundidad porque lo había estudiado durante más de 10 años, desde que tengo, bueno, más de 15 años, había estudiado sobre el desarrollo personal, era lo que quería para mí y lo convertí en mi proyecto profesional. Y hoy puedo decir que también en mi proyecto de vida. ¿Y cuál es ese? Pues yo me dedico a acompañar a las personas en el camino de conocerse, de sacarle partido a su personalidad y de conectarla con su esencia, con ese lugar donde brillamos, ese diamante que todos tenemos y esa carita del diamante que luce y que brilla. No sé si habéis visto un diamante al microscopio. Si lo veis, tiene una luz dentro como si fuera un fuego. Esa es nuestra esencia y esa la tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Vale? Un buen comienzo para ese camino del emprendimiento, o un buen avance, será plantearnos estas tres listas. Esta es una de las primeras herramientas para ese maletín que os llevéis. Que cada uno se plantee 5 cosas que me ilusionan o me apasionan. 5 cosas que sé hacer o en las que soy bueno. Y 5 cosas en las que tengo experiencia o conocimiento. Y si hay alguna cosa que se repite en esas 3 listas, esa será una buena guía para ti. ¿Qué es lo que habrá que tener en cuenta en ese camino del emprendimiento y de esa guía? Pues habrá que tener en cuenta, desde mi punto de vista, que es necesario trabajar, sea lo que sea que trabajemos. Es necesario tener un plan de acción y trabajar cada una de las patitas del ser humano. Si nos estamos planteando un camino de emprendimiento, un nuevo empleo o cambiar nuestra situación laboral, es necesario que le pasemos el filtro de las 4 patitas y que nos pongamos un plan de acción y un objetivo en cada una de esas 4 patitas. Eso es fundamental desde mi punto de vista. Y esas patitas son el cuerpo, la parte física, cómo nos estamos enfrentando a esa entrevista de trabajo físicamente, cómo es nuestra energía, de eso os voy a hablar después con una de las herramientas. La parte mental, qué pensamientos nos estamos diciendo, etcétera, etcétera, todo lo que hoy estamos escuchando y mucho. La parte emocional, cuáles son esos sentimientos, qué sentimos, cómo nos hace sentir todo eso. Y la parte espiritual, sí, la parte espiritual también. La parte espiritual, cada uno con su lenguaje, la parte energética que hay absolutamente en todo, ¿no? Y esa parte invisible que muchas veces no vemos y que hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas herramientas? La primera, diferénciate, piensa, soy único, claro que eres único. Todos somos únicos y especiales. ¿En qué soy único? ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Cómo eso en lo que eres único aporta a los demás? ¿Y qué es lo que aporta? Eso sería interesantísimo. Es la primera herramienta. Me gustaría que cada uno de vosotros os plantearais en qué soy único y por qué y para qué. Si no se os ocurre, pensar en cuando erais pequeños o pensar en lo que os dicen vuestros padres o pensar en lo que os dicen vuestros amigos o la gente que os conoce bien. ¿En qué eres único? La segunda herramienta sería la energía. Es súper importante llevar en nuestro maletín de trabajo recursos para la energía. ¿Para qué? Porque la energía se transmite. La energía da muchísima información de ti y sobre todo es necesaria para ti, para ponerte en marcha o no ponerte en marcha, lo que sea que necesites en ese camino del emprendimiento. Y sin ella no funcionamos. Preguntarse cada día, ¿tengo un buen nivel de energía? ¿Cuál es mi nivel de energía hoy? Quizá hoy necesite descansar, permitírselo. Quizás hoy tengo que enfrentarme en esa reunión, necesito subir mi energía. ¿Cómo lo hago? Aquí está la hoja de ruta. ¿Cómo obtener energía? Muy fácilmente. Hay muchas herramientas para ello. No es necesario determinadas cosas que sean complicadas, tan fácil como respirar. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Cuando tenemos un problema, lo primero que se altera es la respiración. Por lo tanto, la respiración es una herramienta fundamental. Y como es obvia, no nos la planteamos y quizá no nos planteamos cómo utilizarla a nuestro favor. Porque ya lo hacemos de manera natural, pues se puede utilizar a tu favor. Y sobre todo en este camino del emprendimiento, ¿vale? Inhalamos lo que queremos y exhalamos lo que no queremos. Y además hay otra cosa con la respiración. La respiración es la gran prueba del algodón. El ser humano solo tiene una forma de saber que existe el presente, y es la respiración. Parar ahora un momento y poner vuestra mente en vuestra nariz, en cómo entra el aire y cómo sale.
puro presente. Es lo único que podemos saber que existe el presente, porque ya es pasado, es futuro, puro presente, es la respiración. Y el presente siempre es el camino. Lo que nos hace sufrir, o el camino del sufrimiento, muchas veces viene del pasado o del futuro. Ponernos en el presente siempre es una buena lección para ese camino del emprendimiento. ¿Vale? ¿Cuáles son distintas respiraciones? Hay muchas. Si no sabéis, seguro que muchos de vosotros ya sabéis, pero os lo explico rápidamente. Respiramos con 3 lugares. Respiramos diafragmáticamente, que sería aquí, respiramos pulmonarmente y respiramos con la clavícula. Cada una de esas respiraciones la hacemos de forma natural, pero es muy interesante aprender a respirar con cada uno de esos lugares. ¿Vale? Ahora no nos va a dar tiempo, pero me gustaría que lo practicarais en casa. Respirar solo con el diafragma, respirar solo con el pecho, respirar solo con la clavícula y plantearte con cuál de esas 3 respiraciones respiras más fácilmente. Pero hoy, como recurso express, os he traído, bueno, aquí el año pasado traje la respiración del guerrero, que es muy interesante para cargar energía, pero hay otras para relajarnos, la diafragmática, o en coherencia, que es para mantener la concentración y a la vez la relajación. En coherencia es mantener el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es el ritmo de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y si tú mantienes el ritmo con el corazón, todo va a ese ritmo. El tiempo y el espacio se amplían o no. Es muy curioso. Pero la respiración que os quería traer como recurso express para que llevéis ya en ese maletín, y me gustaría que ahora mismo la practicáramos, es esta. Esto es muy, muy sencillito. Todos, con nuestra mano derecha, vamos a tapar el orificio de nuestra nariz derecho y vamos a respirar durante 1 minuto por ese orificio o durante un tiempín. ¿Qué es lo que nos trae esa respiración? Nos trae relajación, nos trae bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Esto es muy interesante, por ejemplo, si hacemos deporte o estamos muy estresados o vamos muy rápido y necesitamos parar, taparos la nariz derecha. Es un recurso fácil, bonito, bueno y barato. Que necesitamos activarnos, que necesitamos subir la temperatura porque necesitamos arrastrar a todo el personal a lo que sea, al revés. Me gustaría que ahora os taparais el orificio izquierdo y respirarais profundamente. Sube la energía. Ya tenemos un mini recurso para nuestro maletín, ¿vale? Otras formas de obtener energía, estirándose. Otra cosa que es algo tan sencillo que se nos olvida hacer, estirarnos. Hay un estiramiento que es fundamental, que es el de ponernos las manos aquí y estirarnos así. Esto es fundamental, sobre todo si pasamos mucho tiempo sentados, ¿vale? Es fundamental estirarse o en el marco de la puerta, estirarse, beber agua, sonreír. Este es el famoso recurso del lápiz, ¿no? Ahora no sé si tengo uno. Ponernos el lápiz aquí va a hacer que activemos los mismos músculos que la sonrisa y por lo tanto vamos a empezar a segregar la misma sustancia que cuando reímos, que es la serotonina, que es el gran antidepresivo. O conectarte cada día. Este recurso lo traje el año pasado y me parece súper interesante. Lo utilizo muchísimo en las sesiones y me gustaría que lo implementarais también vosotros. Al despertar a la mañana, cuando todavía estamos en ese duerme-vela, hacernos 2 preguntas. La primera, ¿cómo estoy hoy? Y chequearte, ¿cómo están mis pies? ¿Cómo están mis rodillas? Ir chequeándote. Y la segunda, ¿qué quiero para mí hoy? Sin más pretensiones que conectar contigo. ¿Qué quiero para mí hoy? Pues igual quiero estar tranquilo, igual quiero diversión, igual quiero claridad mental. ¿Qué quiero para mí hoy? Y ya está, no hacer nada más. El inconsciente ya tiene el mandato. No tienes que hacer nada. Si tenéis un cuadernillo en la mesilla, lo apuntáis. Y al cabo de la noche, y a la noche cuando llegue, quizá ha pasado algo. Otra forma de tener energía, poner conciencia a tus pensamientos. Sobre todo aquí pongo la atención en las coletillas, esas de soy un desastre, soy malísima. No, perdona, no eres malísima, quizá no tienes suficiente entrenamiento en eso. Todo eso no sirve para nada. Y lo que yo hago es lo meto en un saco y lo tiro a la basura. Otra herramienta, pero de esto no os voy a hablar mucho porque seguramente en la jornada de hoy os hemos hablado muchísimo de objetivo y de plan de acción. Son 2 palabras clave en el mundo del coaching, ¿no? Para mí quizá los tips más interesantes tanto del objetivo como del plan de acción os he traído aquí, ¿no? Del objetivo es márcatelo, hagas lo que hagas. Aunque sean pequeñas cosas, siempre marcar un objetivo porque eso nos va a focalizar. Y pensar sobre todo en cada acción que hagas en su para qué
Y otra cosa que se nos olvida, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde dónde voy a presentar este informe a mi jefe? ¿Desde dónde voy a participar en esta reunión a decir que eso no me gusta? ¿Desde dónde? Si es desde el orgullo, mejor no hacerlo. Si es desde la ira, mejor no hacerlo. Si es desde la baja autoestima, mejor no hacerlo. ¿Sabéis desde dónde? Siempre es el buen camino. Siempre, siempre desde el corazón. Y aquí la gran pregunta, talismán, que es otra herramienta para vuestro maletín. ¿Qué haría el amor en mi lugar? La respuesta, abre, es la llave de todos los caminos. ¿Qué haría el amor en mi lugar? ¿Vale? La acción, pues a cada objetivo ponle una acción, márcate plazos, si pueden ser mini objetivos, pide ayuda, haz que sea divertido, que esto se nos olvida muchas veces cuando estamos pensando en el mundo laboral. Puede ser muy divertido y sobre todo celébralo. La cuarta herramienta que quería traer es genera interés en ti. ¿Vale? ¿Cómo se genera interés en ti? Bueno, pues la hoja de ruta. Os he traído varias cosillas. La primera, pon atención a los detalles. Esto seguro que os habéis oído hablar también hoy, la comunicación no verbal, ¿no? Toda esa información que estamos dando y que nos estamos dando a nosotros mismos, casi más principalmente. De manera inconsciente estamos generando en nosotros una postura corporal que está marcando nuestros pasos, nuestro camino del emprendimiento, nuestras relaciones, nuestra forma de ver el mundo. Y esto es un camino bidireccional, es decir, los pensamientos y las emociones cambian tu postura, pero si tú cambias tu postura, cambian también tus pensamientos y tus emociones y tu energía, cambian esas cuatro patitas. Cada una de esas cuatro patitas son caminos cuatridireccionales. Cambiando una de ellas puede cambiar las otras. Tenerlo en cuenta. Aunque tengas un día con baja energía, que has hecho la respiración del guerrero pero no te es suficiente, pon tu postura en apertura. Seguro que cambian muchas cosas. Estar preparados, como siempre, esto me lo enseñó el gran Enrique Jurado. El elevator pitch siempre a punto. ¿Qué quiere decir esto? Es ese discursito de 30 segundos en el que decimos quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué aportamos, ¿no? Y a quién va dirigido lo que hacemos. Tenerlo siempre a mano nos da seguridad, pero también da seguridad a aquel que lo escucha. Y sobre todo que nunca sabemos quién nos está escuchando al otro lado. Y si esa persona necesita de nuestros servicios o nuestro producto, o hay alguien que conoce que lo necesita, ¿no? Tenerlo siempre a mano. ¿Quién soy? ¿Para quién? ¿Qué? ¿Cómo? Esto es fundamental, ¿no? Es el de soy Pilar Martínez Borovio, me dedico a sacar partido a la personalidad de los demás y a conectarlo con su potencial. Es eso, es algo tan sencillo como eso, pero tenerlo en vuestro maletín. Ir al 100%, esto también nos habéis oído hablar hoy mucho. Ir al 100% no es estar ciego o pensar que, no, sí, yo lo puedo conseguir todo. Sí, lo puedo conseguir todo, pero es necesario hacer tu trabajo personal. Ir al 100% es hacer lo que sea que hagas, pienses y sientes con excelencia, aunque sea algo pequeño, pero hacerlo con excelencia. Eso es ir al 100%, ¿vale? Y sobre todo, que son oportunidades de aprendizaje. Hay bancos en Estados Unidos que no dan créditos más que a empresas que han fracasado, porque ahí se aseguran que tienen la experiencia, que han sabido ser flexibles y que han cambiado su forma para adaptarse al éxito, a lo que ellos creen y quieren para ellos. El imán de la coherencia, que es otra de las herramientas interesantísimas, pensar, sentir y hacer en coherencia. Esos tres centros de inteligencia en armonía. ¿Cómo ponerlos en armonía? Pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué piensas de lo que vas a hacer? Los pensamientos, y seguro que hoy también habéis oído hablar de eso, no solo somos nuestros pensamientos y a veces nos identificamos con ellos constantemente y nos tienen encerrados. Depende del pensamiento. Hay pensamientos que nos dan libertad, pero hay pensamientos que nos encierran o nos hacen pequeños. Pero somos más que eso que pensamos, porque también sentimos, porque también vivimos, porque también somos esa energía. Esa energía invisible que por qué me llevo bien contigo y no con otro. Eso es esa energía invisible y también somos. Por lo tanto, pensar en excelencia es, soy más que mis pensamientos, liberarte de ello. Sentir en excelencia, la pregunta talismán, la que os he dicho. ¿Desde dónde estoy sintiendo? ¿Desde dónde estoy haciendo? ¿Es el camino del corazón? ¿Qué haría el amor en mi lugar? Y hacer en excelencia, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces desde lo mejor de ti? ¿De verdad lo haces desde lo mejor de ti? ¿Hay algo que podrías hacer mucho mejor? Si lo hay, plantéatelo. Tú eres responsable y tienes que decidir tu modo de coherencia y sobre todo, una cosa que yo siempre digo, cada uno tenemos nuestro lenguaje.
Yo puedo vibrar muchísimo con el eneagrama. Para mí es un mundo lleno de posibilidades y de sabiduría. Y voy por el mundo intentando darlo a conocer porque me parece un diamante, ¿no? Me parece un tesoro llevarlo contigo en tu maletín. Pero puede que no sea el lenguaje de otras personas. Al final todos hablamos de lo mismo, pero es necesario encontrar tu lenguaje. Escucharte cuando hablas, verte cuando actúas y sentirte cuando sientes. Ahí vas a ver y encontrar tu lenguaje. Y generar atmósfera de que te presten atención, ¿vale? ¿Cómo se genera atmósfera de que te presten atención? Bueno, pues para mí hay muchas formas de que te presten atención, ¿vale? Pero para mí una fundamental es conocerse. Porque cuando tú te conoces, empiezas también a conocer a los demás. Y, por ejemplo, y aquí es donde os iba a hablar o empezar a hablar del eneagrama, pero solo voy a hacer una pequeña introducción porque después de la comida continuaremos y os hablaré sobre todo de esta herramienta, el eneagrama, este gran sistema de sabiduría. En este sistema existen 9 formas de ver, de sentir y de actuar en el mundo. Hay 9 formas, todos tenemos todas. No es nada que etiquete, todos somos todo, pero sí hay una que nos nace de manera dominante, hay una que en personalidad, que en el ser humano es en que estamos aprendiendo a ser, nos nace de forma dominante. Conocer esto es saber dónde prestas tu atención. En la comunicación hay para mí hay 3 patitas en la comunicación, yo hablo mucho de patitas, hay 3 patitas, una es no solamente lo que dices, pero las otras 3 son la comunicación no verbal de la que ya hemos hablado, los filtros, que son dónde prestas tu atención cuando alguien te está contando algo y dónde prestas tu atención en tu discurso. Este es el famoso jueguito ese del teléfono roto, ¿no? Desde que uno empieza, le cuenta uno a otro, ¿cuál es el resultado final? Pues algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque cada uno estamos poniendo nuestros filtros en esa comunicación, donde nosotros prestamos atención. Saber y conocerte desde el eneagrama, que es lo que os voy a explicar después, es muy interesante para saber cuáles son tus filtros y sobre todo para saber, en el mundo laboral, para saber cuál es el filtro del otro y qué palabras necesitas utilizar, claves que te va a prestar atención. Si tú a un líder le hablas de resultado, le hablas de prestigio, le hablas de acción, te va a escuchar sí o sí. Si tú a un líder le hablas de proceso, le hablas de emociones, no te va a escuchar. Hay muchas palabras que son claves y que es muy interesante conocernos y conocer al otro. Cuando nosotros nos conocemos, empezamos a conocer al otro. Y ese es el camino del eneagrama, comprendernos para poder comprender a los demás. Los demás son espejos de nosotros. Y la otra patita de la comunicación son los puntos ciegos. Son esos lugares o esas formas que nosotros creemos que no se nos notan nada y que todo el mundo sabe perfectamente. Ahí también tiene mucho que ver y mucho que decir cada una de las personalidades, cuáles son sus puntos ciegos, ¿vale? Muy interesante para poder trabajar y entrenarte esos puntos ciegos. Porque quizá tú crees que no se te nota que estás enfadado y se te nota de lejos. Y no es necesario para esa reunión el que manejes la energía de la ira. ¿Vale? Entonces os voy a presentar después de comer, no sé si a primera o a segunda hora, os presentaré las habilidades para presentarte o hacer que te presten atención a través de esas palabras clave según los tipos de personalidad que nos trae el eneagrama. Porque el eneagrama nos trae 2 caminos, el camino de la personalidad y el camino de la esencia. Y de alguna manera yo vengo aquí a conectar ambos y a conectarlos con el mundo del empleo y del emprendimiento. Algo que desde mi punto de vista es muy necesario. Gracias, os veo luego. Visto, cariño. Sigues tú. Porque nos han dado la opción. ¿Es posible? Sí, pero queda fatal. Bueno, esto de que os veo luego es un luego y un hasta ahora. Porque habíamos tenido una malinterpretación con el conserje y nos había dicho que a las 2 teníamos que ausentarnos. Lo hemos resuelto y entonces Pilar va a continuar con esa segunda parte que os había prometido y lo va a hacer ahora mismo, así que... las cosas del directo, ¿verdad? Está estupendo.
Yo creo que Pues tiene mucho más mejor. sentido que sigamos con el foco ahora. Adelante, Pilar. ¿Sí? Genial. Bueno, pues gracias. Hola, hola, otra vez estoy aquí. Mi nombre es Pilar Martínez Borovio. Bueno, voy a continuar. ¿Vale? Pues nos habíamos quedado en las personalidades, ¿vale? Es algo tan interesante. No sé, ¿me lo he quitado? No sé si se oye bien. ¿Sí? Genial. Pues vamos con ellas. Este es el símbolo del eneagrama. No sé si alguno estáis relacionados con él o lo conocéis. ¿Conocéis? ¿Alguien de aquí conoce el eneagrama? Genial, muy bien. Bueno, como os digo, ese sistema es un sistema de sabiduría que nos trae un poco, nos viene a definir esos dos caminos que os he dicho. Hoy solo vamos a hablar del camino de la personalidad un poco y el camino de la esencia un poco, ¿vale? Pero sobre todo el de la personalidad, para verlo más claramente y más concretamente, ¿vale? Y es donde de repente es como el inicio de toma de contacto del eneagrama. El inicio es a través del camino de la personalidad, ¿no? Queremos saber quiénes somos, para qué, desde dónde, cuáles son nuestras motivaciones, nuestros miedos esenciales, nuestros deseos básicos. Y el eneagrama nos da todas esas respuestas. Es flipante, ¿no? Ese oráculo que siempre hemos querido llevar en nuestro bolsillo. No digo más. Y estos son las 9 personalidades que plantea el eneagrama. Nos cuenta que hay algunos de nosotros que somos los perfeccionistas. Vale, quiero que lo veáis, aunque le pongamos nombre a cada una de esas personalidades, sí me gustaría que lo vierais en global. Es decir, todos somos todo, ¿vale? Pero es verdad que una nos nace desde un centro de inteligencia diferente, porque según el tipo de personalidad que seas, tu centro de inteligencia dominante es uno diferente. Y esto es muy interesante también saberlo, porque sabes que si, por ejemplo, estás enfadado o tienes que enfrentarte con esa entrevista, con esa reunión, tu centro de inteligencia dominante quizá no va a ser el mental, quizá va a ser el de corazón. Y saber manejar eso antes que manejar lo mental. Igual nos estamos centrando en manejar lo mental y nuestro dominante es el corazón. Y tenemos que aprender a manejarlo para ser auténticos en esa reunión y para hacer, sentir en excelencia. Entonces es muy interesante también esto. Van por triadas los centros de inteligencia. Dijéramos que el 8, 9 y 1 pertenecen al centro de inteligencia instintivo. Este que nos nace los temas desde aquí. Este es el que yo estoy. Nos nace desde aquí, pues quizá cuando tienes un problema, te duele el estómago o tienes los nervios y que los notas aquí claramente, ¿no? Hay otros que son el 2, 3 y 4, que su centro de inteligencia es el corazón. Son los de las corazonadas. Su inconsciente, su ser esencial, les habla a través del corazón. El nuestro nos habla a través del instinto, del hara, como dicen los japoneses, ¿no? Donde entra, el lugar donde entra y sale la energía. Y luego están el 5, 6 y 7, cuyo centro de inteligencia es el mental. Son los puros intelectuales, el puro mental, el puro que tiene que entenderlo todo. Desde ahí, desde el entendimiento mental. Y son los mejores en eso. Tenerlo también esto en cuenta en tus equipos de trabajo es muy interesante. Necesitamos de todos los miembros del eneagrama en nuestro equipo. Y sobre todo el eneagrama lo que nos trae es que si conocemos cuál es nuestro tipo o el tipo del equipo de trabajo con el que trabajamos, sabemos cuáles son esos caminos sanos o cuáles son esos caminos de centramiento, los caminos en donde va a ser el mejor para sacar partido de ese mejor, de esa excelencia. Y también sabemos los caminos donde va a resultar un poco peor o donde va a resultar más en desequilibrio, donde va a estar descentrado ese tipo. Y esto es interesantísimo. Si tú tienes en tu equipo de trabajo a un leal, a que llamamos el escéptico leal, un 6, sabes que la emoción con la que va a tener que manejarse y la que va a poner encima de la mesa constantemente, a través de muchas cosas a veces disfrazadas, es el miedo. Es el miedo porque su para qué, el para qué último de lo que hace, piensa y siente, es la seguridad. Y siempre va a ser el típico abogado del diablo que tengas en tu reunión, que va a poner en duda constantemente todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas. Es el de la gran duda. Pero la duda, lo que le libera al 6 es comprender que la duda es buena, que la autoridad precisamente necesita la duda. Necesita plantearse otros caminos. Siempre. ¿Qué pasa con el 6? Que intenta buscar esa autoridad fuera constantemente porque no tiene integrada la autoridad interna. Y ese es su gran camino de la esencia, es integrar la autoridad.
¿vale? Pero en un equipo de trabajo un 6 es maravilloso, porque siempre están preveyendo, anticipándose a los problemas. Por lo tanto, lo tenemos todo previsto, pasen o no pasen. A veces pasan porque a estos les pasa lo de la profecía autocumplida. Creen que va a pasar algo y pasa, porque ellos ya de manera inconsciente se están poniendo en ese camino. Claro que pasa. Luego, pero os voy a contar un poquito, solo un poquito de cada uno de ellos. El perfeccionista, ¿dónde pone su foco? En que todo sea perfecto y en armonía. Son personas rígidas, suelen ser personas bastante inflexibles, sobre todo con ellos mismos, sobre todo. Y también, a veces, y muy a veces, con los demás, pero precisamente hablan de ellos. Cuando tú entiendes el para qué de un perfeccionista, dejas de sentirte agredido por su exigencia, porque en el fondo lo que estás viendo es que lo que buscan es la perfección y que ellos sienten que nunca van a ser suficiente. Esto te libera de esa exigencia. ¿Y cómo le puedes acompañar? A través del camino sano del exigente, que es la diversión, que es la relajación, que es la flexibilidad, que es ver múltiples opciones. Que eso se lo da el entusiasta. Que no me va a dar tiempo a explicaros esto, pero es muy interesante esto de los caminos. Tenemos el ayudador, que es el dador, el generoso, el que da y el que tiene un radar especial para las necesidades de los demás. Pero ¿qué pasa? Que se olvida de las suyas, que no se las plantea siquiera. Su camino necesita integrar cuáles son sus necesidades de aprender a pedir ayuda. Y además son generosos, pero generosos esperando algo a cambio, no material, pero nunca dan del todo gratuitamente. Y esto a veces puede llevarles a situaciones de manipulación o a situaciones de que te sientes atosigado o ahogado por este tipo de generosidad. ¿Vale? Aquí la emoción con la que bregan y la que van a poner siempre encima de la mesa en nuestro equipo de trabajo es el orgullo. Y de alguna manera es la tristeza o lo contrario. Todo lo que tiene que ver con el corazón. ¿Vale? El triunfador. Este es muy fácil de ver cuando conoces el eneagrama, ¿no? Porque son personas de éxito, de verdad. Son personas que tienen una energía extra de éxito. Son esas personas que se centran en el resultado y que pierden de vista el proceso y a veces en su camino necesita equilibrar el proceso. En su camino sano necesita plantearse la duda, como las grandezas que le daría el 6, plantearse la duda, hacer de su propio abogado del diablo, que lo que él piensa, siente y hace no siempre es lo necesario, porque lo tienen muy claro. Y saben sacar lo mejor de cada uno. Tener un 3 en tu equipo de trabajo es brutal. Siempre hay éxito garantizado, pero nunca es suficiente tampoco para ellos el éxito. Siempre hay más y más y más y no paran, no paran. Y a veces el trabajo copa toda su vida y no tienen vida personal. Ahí es necesario atender. El 4, el artista, este es el que se siente único y el que necesita sentirse único en todo lo que hace. Y sobre todo lo que necesita es sentir una intensidad emocional. La vida la entiende a través de la intensidad emocional. Crea una atmósfera a su alrededor de eso. Y, por ejemplo, son personas que siempre llevan algo especial. Quizá van todas vestidas de negro, pero de repente llevan unos pendientes naranjas. Ese tipo de personas que crean ese ambiente a su alrededor y que buscan ese tú a tú o en sociedad, ese ser especiales, ¿no? Muy interesante estas personas y las cosas también que nos traen creatividad y nos traen belleza. Estas personas tienen un sentido de lo estético muy especial, muy sutil. Siempre ven lo bello en las cosas, si están centrados, claro. Luego tendríamos al pensador. Este también es súper interesante tenerlo en nuestro equipo de trabajo y si somos él, saber perfectamente cuáles son nuestras grandezas para sacarle partido y sobre todo también nuestras dificultades para sacarle partido también. Y las grandezas y las dificultades vienen a ser casi lo mismo. Es la misma moneda, pero en las dos caras. Esto siempre lo pongo yo de ejemplo, ¿no? De alguna manera, cuando lleguemos al 9, que sería el en el que yo me puedo identificar, que es el pacificador, siempre pongo este ejemplo y seguro que algunos me habéis oído, ¿no? Una de sus dificultades es la pereza. Somos personas que tenemos problemas con la acción. O todo lo contrario, a veces nos metemos en una acción, hacer. Pero solemos tener problemas de dejar hacer, ¿vale? ¿Qué pasa con esa pereza? Que claro, vivida en carnes, pues puede ser muy peligrosa. Te puedes pasar 4 días enteros anestesiado viendo la tele o comiendo
o fumando, o bebiendo, o anestesiado, porque tienes una tarea principal que hacer y no la haces, te anestesias. Entonces, ¿qué pasa con esa pereza? Si la vives en dificultad, por supuesto, esto es limitante a tope. Es la procrastinación, esta famosa, a la enésima potencia. ¿Qué pasa? Que detrás de esa pereza está la luz. Y ahí vuelvo a lo que decía Nelson Mandela. ¿Cuál es la luz? La luz es que las personas que vivimos en esa tesitura, nuestro tiempo y nuestro espacio es diferente. Las personas que están a nuestro lado se sienten seguras, porque tu tiempo y tu espacio es diferente. Vas más despacio, te permites más observar. Y esa es una grandeza, es una grandeza. Vivir en grandeza, tu sombra, no es sombra, la conviertes en luz. Y no sería luz sin esa sombra, no se verían las estrellas sin la noche. El sexto es el leal, que ya os lo he contado un poquito antes, el escéptico leal. El séptimo es el entusiasta, el que ve todo, múltiples opciones y necesita siempre ir hacia adelante. Es el gran visionario, es el que empieza muchas cosas y quizá no termina ninguna. Es el que arrastra a todo el mundo para hacer cosas de disfrute, de diversión, el gran hedonista. El 8 sería el jefe, este que dice las cosas tal y como son sin sentirse culpable. En el mundo laboral es muy interesante tener a un jefe, porque es verdad que a veces hay que hacer, entre comillas, un cierto trabajo sucio. Y este no le importa nada. Lo hace y hace lo que tiene que hacer. Y sobre todo si siente que es una familia, esas personas con las que trabaja, es el gran protector, es nosotros contra vosotros. Se pone en esa tesitura, ¿no? Es muy interesante. ¿Cuál es su gran centramiento? El camino sano para este sería la generosidad, la magnanimidad que le da el ayudador. Y por último, el pacificador, que también os lo he contado. Entonces, todos y cada uno de estas personalidades tiene palabras en las que presta atención en esa comunicación. Y esas palabras son estas. Cuando oigáis hablar a alguien que sea vuestro jefe, vuestro compañero o a vosotros mismos de correcto, incorrecto, esto es perfecto, plantéate, igual es un perfeccionista, voy a observar. Porque este es un gran camino, pero es un camino de autodescubrimiento. Y esto quiero que quede muy claro. Aquí no jugamos a decir tú eres tal, tú eres cual, tú eres un 1, tú eres un 3. No. Jugamos a darle luz para que cada uno descubra desde dónde hace las cosas. Y desde tu autodescubrimiento se empieza el camino de la observación. Y desde el camino de la observación se empieza el camino del acompañamiento a uno mismo. Y desde el camino del acompañamiento entonces puedes acompañar a otros. ¿Vale? Pero es verdad que estas palabras nos dan pequeñas pistas y claves para ese acompañamiento. El colaborador, cuando hables de ayuda, cuando hables de detalle. El líder, como os he dicho, éxito, prestigio, resultados, competitividad. El artista, cuando hablas de comparación, de emoción. Esto me ha emocionado. Te va a prestar atención seguro. Creatividad. El observador, cuando hablas de especialización, y una grandeza del observador que no os he contado antes, es el gran desapegado. Uno de sus mecanismos de defensa es aislarse de lo que le afecta emocionalmente. Entonces, en un equipo de trabajo es interesante tener a un desapegado, porque objetiviza el asunto. Claro, hay que traerle luz a esa objetivización, no sentirte agredido porque él no muestre que te quiere, no muestre como tú crees que te quiere alguien, porque no lo va a hacer, pone distancia. Pero nos trae muchísima luz. El solucionador, cuando hables de duda, de seguridad, aquí está la clave. El visionario, iniciativa, diversidad, opciones. El jefe, conflictos, y el mediador, por supuesto, armonía y también conflicto, porque el mediador, uno de donde tiene que bregar es en evitar los conflictos, es algo que hace habitualmente. Y además hacemos como todo un círculo para no enfrentarte directamente, ¿vale? ¿Y cuál será el recurso express que os traigo con esta gran herramienta que es el eneagrama y las palabras clave? ¿Qué es lo que va a necesitar cada uno de estos llevar en su maletín? Pues el 1 va a necesitar flexibilidad. El 2 va a necesitar creatividad, que es el que le da el que es único, que sería su camino sano. El 3 va a necesitar valor, que es el que le da el de la duda, que ante la duda, a pesar de la duda, siga y continúa teniendo valor para ser auténtico. El 5 va a necesitar acción, porque claro, con tanto pensar se lía en el pensamiento y no se pone en marcha. El 6 va a necesitar la calma que le da el pacificador, que ese sería su camino sano, porque el 6 son las personas que tienen muchísima ansiedad, porque son grandes anticipadores y eso da mucha ansiedad. Necesita esa calma, enseñarle a esa calma, enseñarte a ti mismo a obtener la calma a través de la respiración, por ejemplo, que es la otra herramienta que os he traído. El 7 necesitará priorizar, porque como empieza mucho y no termina nada, necesita ponerse esa priorización.
y terminar por lo menos 2 cosas de las 10 que tienes previstas. El 8 necesitará servicio, la magnanimidad, el dador, el que le da el 2. Y el 9, por supuesto, necesitará el triunfo. El camino sano del 9 es el 3, es el líder. El 9 necesita creerse que puede, que vale, que es, y subirse al carro del triunfo que le muestra y le enseña un 3. Y la quinta herramienta, que ya es la última, y con esto termino, gracias compañeros por el tiempo extra, no sé cuánto llevo, sería la confianza. Yo creo que esta es la base de todas las demás. La confianza, para mí, es mantener el equilibrio y la confianza pase lo que pase. ¿Y cómo se obtiene esto? Vale, vale, me parece muy bien, me hablas de confianza. Sí, yo tengo confianza. ¿Cómo sabes que tienes confianza? ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cuál es tu recurso para tu maletín? Pues yo veo la confianza desde 2 perspectivas. Una primera es cómo se manifiesta internamente esa confianza y la segunda es cómo se manifiesta externamente esa confianza. Y la conjunción de esas 2 será el saber si tienes anclada o no esa confianza. Y os aseguro que cuando la tienes anclada, la vida te cambia por completo. Por completo. Y todo es para arriba, todo es para arriba. No te tienes que plantear grandes cosas. Te pones en apertura y todo es para arriba, os lo aseguro. ¿Cómo se trabaja esa manifestación interna? Otra vez os traigo los 3 centros de inteligencia. Armonizarlos a los 3, ¿no? Y ahí traía tres pequeñas dinámicas que no nos va a dar tiempo, pero que en otra ocasión las practicaremos, ¿vale? Que me gustaría practicarlas con vosotros. ¿Y cómo es la manifestación externa? Pues para mí hay 2 lugares en que hay que fijarse. Uno es recolocar aquello que tenemos mal dimensionado. Y son esas dualidades que de alguna manera hemos venido a este mundo a trascender. Quizá tenemos mal dimensionado nuestro niño interior y nuestro adulto. Y quizá nos estamos planteando nuestro camino laboral desde el niño, porque tenemos un niño así de grande dentro de nosotros. Y al niño hay que redimensionarle. Y hay que integrarlo, pero redimensionado con el adulto. Lo mismo nos pasa con los mensajes recibidos respecto al mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, qué hemos oído en nuestra casa sobre eso? ¿Y qué es lo que nosotros decimos sobre eso? Hay que redimensionarlo. Cada una de esas dualidades que nos tenemos que plantear también en el mundo laboral, hay que redimensionarlas ¿para qué? Para soltar lo que ya no nos hace falta y lo que no es nuestro. A veces por lealtad mantenemos una creencia o un pensamiento que hemos heredado y no es nuestro, y desde la gratitud, gracias por enseñármelo, pero ya no lo necesito, te lo devuelvo. Y a veces no es suficiente soltar. ¿Por qué? Porque es necesario integrar el aprendizaje que te ha traído esa dualidad. ¿Para qué? Para hacer nacer una tercera fuerza, que es la que va a integrar esa confianza en ti, que precisamente es la integración de esas 2 dualidades. No somos niños solos, ni somos adultos solo, somos esos 2. Integrarlos en nosotros en el mundo laboral sería interesantísimo. Hacernos responsable de eso sería un gran camino. Cambiarían muchísimas cosas. Y por otro lado, también es necesario reconocernos a nosotros, darnos nuestro puesto, nuestra posición en la vida, en el sistema en el que estamos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, reconocernos el lugar y reconocérselo a los demás. Acompañarnos y acompañar al otro y ponernos las gafas de ver el otro más habitualmente. Y eso a través del enneagrama es muy interesante porque te puedes poner las gafas de una manera muy didáctica y además muy práctica y lo ves desde el minuto 0. Yo la primera vez que trabajé con el enneagrama fue en el mundo laboral, porque ahí de alguna manera tus emociones están un poco más, no tienes que poner en juego tanta emocionalidad como en la familia o como contigo mismo y se ven los resultados desde el minuto 1. Pero realmente, ¿cuál es el recurso express? Y ya con esto termino, de la confianza. Ese superpoder que al menos quiero que os llevéis en vuestros maletines de trabajo. Ese superpoder que nos va a llevar a anclar esa confianza y a llevárnosla, hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, independientemente de las circunstancias que nos traiga la vida. Si tú tienes anclado ese superpoder de la confianza, tú vas a ser diferente. No vas a evitar que te pasen cosas, pero vas a reencuadrar mucho más fácil. Cosas que antes te costaban un año reencuadrar o salir adelante, cada vez te cuestan menos, hasta que llega un punto que es un momento. Paz. Y esto, muchas de esas veces, se hace a través de este superpoder que os traigo hoy. Y que me gustaría que de verdad os lo escribierais, si tenéis un papel para escribirlo, lo memorizarais, os hicierais una foto y lo llevarais ahí en ese bolsillo, para tenerlo a vuestra disposición cuando queráis. ¿Queréis saberlo?
No me parece que no queréis saberlo. ¿Sí? Esto lo digo yo mucho, más de uno ya lo conoce. Pase lo que pase, y aunque no lo entienda, ni entienda su para qué, lo que ocurre es lo necesario. Cada día es el día, amigos. Cada día es el día para iniciar el camino del emprendimiento, para transitarlo, para avanzar, para conectar con nuestra esencia y traerla también al mundo laboral. Lo necesitamos, os necesitamos, a todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias.